Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Hola amigos, buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Ayer saben que, tuvimos problemas con las redes, ya saben que aquí las cosas funcionan como funcionan y hoy pues por ahí vamos. Pero vamos, tenemos dos programas muy interesantes. Ahora vamos a hablar de literatura, de historia y luego después, en el siguiente programa, hablaremos de un tema que nos sigue interesando mucho y que no conseguimos solucionarle. Tendremos nuevas noticias sobre el ferrocarril, sobre el directo Madrid-Burgos. Pero bueno, ahora, si me lo permiten, vamos a saludar a Laura Pérez Martín. Laura, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué Voy a tal quitar estás? la mascarilla para que se me vea mejor. Sí, que afortunadamente todavía la mascarilla no tenemos que tenerla puesta cuando hablamos por Zoom. En breve ya este sábado lo quitaremos también las mascarillas y pero desde aquí si queremos hacer una llamada, aunque el que nos quitemos la mascarilla no implica que nos quitemos todo, que sigamos con precaución y con cuidadito. Laura, muchas gracias por atendernos. Queríamos hablar del último libro tuyo que se titula La chica de las redes sociales. Laura. Sí, estoy aquí me tienes. Sí, que hablaba y queríamos hablar de la última novela que has escrito, que es La chica de las redes sociales. Tú eres una persona que viajas mucho, te encanta viajar, te encanta el mundo, has vivido fuera de España durante muchos años. Sí. ¿Es así? A ver, yo lo que quise aquí en el libro es un poco recrear escenarios como si fuera una serie de televisión. Entonces, es verdad que me he ido a lugares, digamos, que conozco. Y quitando uno que conozco menos, que ese sí me he tenido que documentar, que es la isla de Bimini, pero al final los viajes pues no solamente lo que ves, ¿no? Son una experiencia en sí, más ahora en estos momentos que hemos estado tan limitados, ¿verdad? No lo creo. Que al final un viaje, pues el libro de La chica de las redes sociales pues ha permitido a la gente viajar leyendo, ¿no? Y entonces, sin ser demasiado descriptiva, porque he querido que el libro sea muy trepidante, como te digo, imitando un poco por qué la gente está dejando de leer y se engancha a las series de televisión, digo, pues yo voy a hacer un libro que tenga esos ingredientes y que no puedas parar de leer y que sea súper visual, ¿no? Y los viajes pues ayudan a eso, no solamente visual, sino también sensorial, ¿no? Porque un viaje es pues la sal en el cuerpo, la gastronomía, lo que sientes, cómo te sientes, la gente que conoces que te hace pues esa convivencia, pues te hace profundizar muchísimo más en las personas, ¿no? Yates, mucho lujo, mucho glamour y mucho misterio. Todo eso se mezcla en tu obra La chica de las redes sociales. Sí, bueno, lo que he querido hacer es como un escenario que fuera eso, pues bastante lujoso y que por otro lado pues enseñara esa doble cara de la moneda, ¿no? Y poner pues a personajes muy en crisis, porque al final pues es un libro que son unas mujeres, o sea, es una reflexión el libro sobre el empoderamiento de las mujeres en nuestra sociedad, aunque también le ha gustado mucho a los hombres porque tiene pues también cargas eróticas y hay también mucha corrupción, mentiras, engaños, alijos de cocaína, o sea, hay muchas cosas dentro del libro, pero bueno, las protagonistas que son María, Carmen y Natalia, pues son mujeres que en un momento determinado deciden ser ellas las que cojan las riendas de sus destinos y ser quienes quieren ser. Sí, porque realmente ellas de alguna forma tienen una vida pues un poco cómoda, una vida bastante cómoda, pero deciden dar un paso adelante y quizás escapar en ocasiones de esa cárcel, de esa jaula de oro. Exactamente. A ver, es un libro con múltiples niveles de lectura, ¿no? O sea, en apariencia, pues parece un thriller con profunda carga erótica y con un ritmo más, pues, cinematográfico, pero también encontramos reflexiones sobre la amistad y la solidaridad en las mujeres a pesar de todo, ¿no? La conciliación, el desarrollo profesional
y también un poco pues qué estaría dispuesta a hacer pues una madre o un padre pues por un hijo en situaciones extremas. Mm. Oye, el libro se titula La chica de las redes sociales. ¿Te refieres a María? ¿Realmente María en qué trabaja? Bueno, ella al final es o quiere ser la más independiente de todas, ¿no? Pues ella pues al final vive en una familia como más tradicional, tiene una hermana con la que le comparan siempre y la hermana pues se ha casado, ha tenido hijos, tiene un trabajo convencional y ella pues después de trabajar en varias empresas crea una aplicación, pero al final trata el mundo de las redes sociales, pero desde el punto de vista positivo, ¿no? Con su capacidad al mismo tiempo de dar libertad y de ayudar, ¿no? Como para atrapar pues, en un universo de apariencias. Ujú. ¿Cómo se juntan estas tres mujeres? ¿Por qué al final establece esa amistad y esa unión entre las tres para buscar una vida distinta? Pues son muy diferentes, ellas se conocen, es al final que ve cada una en otra, ¿no? O sea, al final Carmen, que es una de las mujeres, pues es la que siempre ha necesitado un hombre fuerte en su vida porque su padre la sobreprotegió y pasó de su padre a su marido y tiene esta amiga que es su única amiga porque ella, pues todas sus amistades y todas las cosas van en torno a su marido, ¿no? Y tiene Ujú. su amiga de toda la vida, que es esta Natalia, que es lo contrario, siempre ha vivido en la periferia tiene una suegra, que la suegra da mucho juego en el libro porque es una suegra de estas que se meten en todo, De armas etcétera y tomar. tal, y tiene pues un marido que no le trata bien, o sea, es Ujú. un personaje que pues muchos blogueros y tal hablan de que le han llegado a detestar, digo, eso es bueno, eso es lo que pretendía, ¿no? Entonces ella nota que hay otra Natalia dentro de sí misma y encuentran a esta chica que es la novia de como del soltero de oro, que igual muchas blogueras decían quiero una así en mi vida, pero que ella pues no quiere compromisos serios y tal, entonces veo un poco en ella pues esa Natalia como que lleva dentro y que no se atreve a salir, ¿no? Y María al revés, o sea, ve dos personas completamente diferentes, ella no necesita grandes amistades porque es muy independiente y tal, pero se conocen en este libro y llegan a congeniar y al final, a pesar de lo que haga cada una, pues crean como un pacto ahí de ayuda, ¿no? Y de amistad. Oye, tú no eres nueva en esto de la radio, pues ya colaboraste en el programa de literatura La Torre de Papel en Onda Regional de Murcia, ¿no? O sea, que Sí, esto sí, de la sí, eso. radio... Cuando estaba estudiando, cuando estudiaba en la universidad, Ajá, que además pues, yo elegí Derecho porque todos ajá. los escritores que estaban mirando en esa época habían estudiado Derecho, Robert Louis Stevenson, tal, otros. Y estuve, sí, entrevistando. Allí en Murcia había dos cajas rurales que hacían muchos eventos, que traían muchos escritores y tal, y yo era un poco la productora y entrevistadora, ¿no? de toda esa parte, porque me daba mucho juego, ¿no? Para conocer gente, para Sí. leer y para tal, y era un trabajo muy, muy bonito. Además, fíjate, has mencionado a la productora, que de alguna forma es un papel que aquí en la radio la gente no ve, la gente no conoce, pero de alguna forma es el alma de la radio. Es la que le Sí, cae sí, todo, sí, le cae a ella. sí, 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 es verdad. O sea, trabajaba mucho, pero lo hacía con mucho gusto porque me gusta la literatura. Oye, tú Soy lectora antes que escritora. sí, has mezclado, sí, es que yo creo que todos los grandes escritores tienen que ser unos ávidos lectores, porque si no, te cuesta mucho. ¿Qué te iba a decir? Aquí has mezclado de todo, has mezclado travesías en yates de lujo, has metido recalificación de terrenos, drogas, secuestros, torturas. ¿Cómo consigues mezclarlo todo? ¿Cómo te documentas para poder meter tantas cosas? A ver, yo quería hacer un esquema, o sea, hice como un esquema de los ingredientes que llevan series que enganchan un montón, ¿no? Sí. Entonces, y tener ese ritmo trepidante y tener giros que sorprendan al lector, ¿no? Y entonces, pues me hago, pues hay una aplicación que se llama Miro, no sé si la conoces, con Ujú. post-it y tal, que es Sí. como digital, como si tuvieras post-it en una pizarra. Entonces me voy montando todo y en un viaje a Miami, que me acuerdo que iba con periodistas y tal, que me decían muchos, bueno, es que ya, ¿sabes? Uno llega cansado a casa y no,
y no te apetece tanto pues leer, y como están las series que te enganchas Sí. y dan como menos pereza, ¿no? Y yo me puse ahí el reto y a la vuelta, las 9 horas de vuelo, pues me puse a componer este como mapa de ingredientes y de personajes y tal, y con eso ya monté lo que se llama la escaleta del libro para empezar a trabajarlo. Realmente cada escritor es un mundo. Tú eres, por lo que me estás contando, de la que te dedicas primero, haces un esquema de todo, lo estudias todo y luego empiezas a escribirlo. No dejas, Sí, no para no tener dejas. incongruencias, ¿no? Ajá, Porque también, por ejemplo, pues con los personajes y eso hay que perfilarlos muchísimo. O sea, yo ahora ya he entregado la segunda novela, estoy montando qué la bien. tercera, incluso te vale, y es un trabajo que luego lo ves útil, pues para que no se te repitan características de los personajes y todo eso. Entonces, si quieres de verdad, porque al final lo que tienes el lector, tú le tienes que poner como una serie de pinceladas de cosas para que luego el lector intuya y vea, no describirle tanto cómo es uno, sino que lo vean por cómo se mueve, y para poder conseguir eso, pues hay que trabajarlo bastante antes. No hay algún personaje que se te escape, algún personaje que le tienes tú ya el perfil de cómo va y luego a medida que se va desarrollando la trama se te escapa un poco, empieza a cambiar? A ver, eso está premeditado, o sea, lo que se te escapa es lo que es, imagínate, pues ya el personaje que te vuelves como esquizofrénico y Ajá. convive contigo y es un personaje, y hay veces que le dejo, o sea, yo por ejemplo no lo ato todo tantísimo, le dejo todo un poco de libertad, porque es verdad que dicen que escribo como en trance, ¿no? Y a Ajá. veces estoy escribiendo y se me va la cabeza y va todo, pero sí que sigo una línea temporal, las características, y si el personaje tiene que hacer un giro, lo tengo que tener pensado, porque si no, como te equivoques, tienes que volver para atrás y empezar a corregir. Ujú. ¿Sabes? Como te equivoques después, o que lo deje o que se vaya a otra cosa, a lo que no era. O sea, tú tienes que pensar, si te fijas, pues por ejemplo, con el eneagrama y todo eso, pues te dicen hacia qué eneagrama tienden las Ujú. personas o no, para que sea coherente y que sea real, ¿no? A ti te gusta mucho la pintura y el cine. ¿Han influido en tu obra a la hora de escribir este libro? La parte visual a lo mejor sí, porque me gusta mucho pues la luz, y en el segundo también he metido bastante estas cosas, ¿no? Entonces cuando escribo pues la travesía en yate, intento que no sea demasiado descriptivo, Ujú. incluso en las partes a lo mejor más profundas de los personajes, pues intento que el libro pues tenga todo ese ritmo, pero sí, porque o sea, yo he escrito el libro como si llevara una cámara aquí, y empiezo y además es que con esas cosas estoy siempre diciendo la escena, Laura, Ajá. que no se te olvide la escena, ¿no? Para poner en situación al lector. Me estás diciendo que ya tienes un segundo libro. ¿Sigue también la línea de este primero, de la chica de las redes sociales? ¿Sigue también la línea del thriller? Es diferente, yo creo que es más thriller, Ujú. y también habla un poco de las relaciones entre padres o madres con hijos adolescentes, que da mucho juego, pero es thriller, y es también de uno de los lugares donde he vivido, está en Roma basado. Oh, qué bien, Y bueno, ya está enviado, y ahora hay que esperar pues que lo vea la editorial, etcétera, y he empezado con el tercero. Es que me ha qué gustado bien, esto de... qué bien, Es qué que bien. el tercero lo estoy complicando un montón. Así, Estoy eso todavía componiéndolo, porque se me ha ido la cabeza, o sea, se me lo hizo la estoy cabeza. complicando mucho. O sea que dentro de poco te veremos con el segundo libro. Sí, sí, bueno, de poco, o sea, sí, luego se tarda un poquito pues en adaptarlo y todo eso, o sea, está digamos que el montaje inicial. Ujú. La chica de las redes sociales, que bien. El título de luego suena apasionante y merece la pena escribirlo porque es cierto, perdón, leerlo, porque es cierto que te mantiene en tensión desde el principio hasta el final. Han mencionado algo que son los niños, que son, vamos, los niños, que son los adolescentes. ¿Cómo te metes en la cabeza de un adolescente? Eso es para el segundo libro, ¿eh? En Ujú. el primero hay alguno, pero el primero es a la chica de las redes sociales, Hay- que a lo mejor a veces da un poco
lugar a engaño el título, ¿no? Porque hay gente que piensa que es un libro para adolescentes, es para mujeres empoderadas, mujeres, pues eso, que algunas tienen hijos, otras han decidido no tener hijos y que se encuentran en una situación compleja. Hay dos de ellas que sí, que Natalia y Carmen. Carmen tiene un hijo que ha tenido que hacer cosas por el hijo que se podrían cuestionar. Y Natalia pues también tiene dos hijas que viven un poco pues todas esas discusiones en casa, sobre todo cuando la excusa era llevar a todos estos personajes al límite, porque solo en la crisis se dan cuenta de sus carencias. Entonces, y es a través de la crisis donde tienen que resolver sus problemas, porque no les queda otra. Entonces, en digamos que esa parte pasa más, pues hay conversaciones entre madres, tal, pero es más un libro, pues eso, de mujeres que se empoderan de sus vidas, de sus relaciones, y Además, que tienen Carmen, que salir adelante. además, Carmen tiene una vida un tanto peculiar. Además, está casada con un juez y hay un secreto ahí que la está volviendo loca, ¿no? Sí, sí. No voy a hacer No, spoiler, no, pero hasta podemos sí. llegar. De hecho, ese juez es mi personaje favorito. Sí, ¿no? Mm. Realmente lo que sí es cierto es que de alguna forma el libro es primero al empoderamiento, como dices, de la mujer, y otra es también un llamamiento a la amistad, algo realmente importante. Sí, es la amistad, pero digamos entre las mujeres, porque también habla de la mentira como método de convivencia, de la corrupción, de la amistad entre unos hombres muy diferentes, que hay un momento en que le dice María, bueno, pero así, pero tú, ¿cómo puedes tener un amigo como este, no? Y al final la respuesta es, mira, pues somos amigos de toda la vida, nosotros quedamos, tomamos una cerveza y ya está, no entramos a más, ¿no? Y también pues hay partes dentro del libro, pues eso, de conversaciones pues, que hablan de películas, de tal. Hay una parte pues de o sea, Natalia, cuando conoce a su marido, él se enamora de ella porque le encantan las películas, sobre todo temas de Al Pacino, Robert De Niro, tal, y se acuerda de Débora de Nudes, de Érase una vez América, de cómo la mira y cómo tal. Entonces nace ese matrimonio de una ilusión, ¿no? De algo platónico, pero por parte de los dos. Que al final, pues él sustituye a su madre por una mujer en casa, aunque la patrona de la casa quiere ser esa suegra, ¿no? Empoderada. Y el problema es ese, que cuando ya se meten en toda esta crisis, pues y todos están más irascibles, más tal, pues ahí sale el verdadero ser de cada uno. Qué bien. La chica de las redes sociales, publicado por Espasa. Realmente que recomendable, ¿eh? Se lo van a pasar un rato, pero muy agradable, muy agradable. Lo ha escrito Laura Pérez Martín, a la que hemos tenido el placer de tener ahí con nosotros en Nordeste Radio. Laura, ha sido un placer. Muchísimas gracias por habernos atendido. Pues muchísimas gracias a ti. Y Un abrazo y espero... espero que os guste. Sí, seguro que sí. Y Si dentro... queréis seguirme, mis redes sociales es Instagram, Laura Pérez Martín Oficial. Laura Pérez Y ahí voy Martín, poniendo todas oficial. las publicaciones de los encuentros literarios, las veces que sale en prensa y todo eso. Sí, porque luego además mover los libros cuesta, el estar promocionando el libro es mucho trabajo, ya lo creo que sí. Laura, pues muchísimas gracias, mucho éxito con este libro, La chica de las redes sociales, y por supuesto hablaremos cuando tengas el segundo ya en la calle, ¿te parece? Vale, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, un besote. Hasta Adiós. luego y enhorabuena. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098.
¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098. Bueno, amigos, y vamos a seguir hablando de historia y vamos a seguir hablando de la Armada Invencible. Y para eso vamos a saludar a José Luis García Casado. José Luis, buenos días. Buenos días, ¿qué tal todo? Muy bien, aquí disfrutando de este veranito. Bueno, que para qué las prisas. vosotros estaréis en verano, aquí estamos en los primeros días de otoño. Sí, pues así estamos aquí nosotros. Caramba, hace una rasca. En fin, a ver si ya va mejorando, ya va mejorando. Oye, José Luis, el otro día nos quedamos a medias con la Armada Invencible y hoy querías tú seguir con ello, ¿no? Sí, para terminar un poco con este tema, con esta gran aventura, Ajá. y yo supongo que nuestros oyentes se acuerdan de que dejamos a la grande y felicísima armada descolocada por las galeras del Cantábrico. Ajá. Eso fue más o menos a partir del 22 de julio, cuando alcanzaron el Golfo de Vizcaya, donde empezaron a tener que soportar las galeras. Las fuertes tormentas y el estado del mar provocaron que una parte de la flota, y una parte importante, porque fueron 40 barcos, se habían perdido y separado del resto. Ajá. Tuvieron que pasar otros 2 días más para que los barcos perdidos regresaran al grueso de la flota. Recuerden ustedes que en aquella época no había WhatsApp, ni internet, ni nada de nada, Ni piloto con automático. lo cual las comunicaciones entre los barcos de la flota eran complicadas, claro. Ajá. Pero bueno, la mala fortuna que tuvieron es que habían sido avistados por un barco inglés, el Golden Hill, que estaba comandado por Fleming, Ajá. quien tuvo que dar la voz de alarma mientras la Grande aún se estaba recomponiendo. Pero claro, este barco inglés avisó a sus colegas. Uh-huh. Los ingleses ya tenían conocimiento de la aventura, claro, así que enviaron a la desesperada una flota de guerra destinada a enfrentarse a la gran armada y que no pudiera llegar a las costas inglesas. Pero bueno, las condiciones meteorológicas que eran adversas para nuestra flota, pues también eran malas para los barcos ingleses. Así que ellos también les pasó lo mismo. Ni siquiera consiguieron llegar a España y hubieron de regresar a sus puertos. Del aviso de Fleming a Drake sobre la llegada española nace una de las muchas, aunque probablemente mentiras, Seguro. de las muchas leyendas o mitos acerca del comentario que Drake, cuando estaba jugando a los bolos en Plymouth y le llegó la noticia del avistamiento de la flota española, y dijo Drake con cierta altanería: bueno, tenemos tiempo de acabar la partida y luego venceremos a los españoles. Parece ser que es falso. Es una anécdota, sí, alimentada por los propios ingleses, claro. Pero bueno, la flota inglesa, la verdad es que tal como estaba el panorama, no tenía ninguna posibilidad de zarpar, ya que ni el tiempo ni la mar se lo permitían en ese momento. Con la brisa en contra y la subida de la marea, la flota inglesa se encontraba atrapada en el puerto. El almirante Juan Martínez de Recalde, que era el segundo comandante de la Armada, reparó en que la flota inglesa se encontraba atrapada en su propio puerto, sin posibilidades de zarpar, y avisó al duque de Medina Sidonia para que realizara un ataque a gran escala al puerto de Plymouth. Sin embargo, Medina Sidonia tenía instrucciones de dirigirse a los Países Bajos a reunirse con el duque de Parma y juntarse con las tropas de Flandes, y eran órdenes tan estrictas que no podía saltárselas, y no podía ni dedicarse a
a atacar a los ingleses, salvo que se viera obligada a ello. Bueno, pues con este panorama, los ingleses logran sacar 70 naves del puerto, ayudados con botes de remos y amparados por la noche. Y el 30 de julio rodearon a la Armada Española. El 31 de julio la flota inglesa comenzó a avasallar tímidamente todavía a la Armada a la grande y felicísima Armada. Al margen de los primeros contactos y estimación del poderío adversario, se realizaron por la parte inglesa los primeros ataques con tímidos cañoneos a distancia. La Armada Española adoptó una formación de media luna con los barcos más robustos en la vanguardia y los más frágiles protegidos en el interior. En primer lugar, los ingleses atacan a uno de los buques de los extremos, como blanco de un cañoneo desde la lejanía. El San Juan de Portugal, buque insignia del almirante Martínez Calde, recibiría nada menos que 300 cañonazos. Imagínate. En una de estas refriegas ocurrieron dos accidentes no tan importantes para la grande como el botín conseguido por los ingleses. Se perdieron 2 galeones españoles, el San Salvador y el Nuestra Señora del Rosario. Este otro galeón, Nuestra Señora del Rosario, en una maniobra de abordaje sobre un navío inglés, chocó con otro barco español, quedando inutilizado su palo mayor y por lo tanto sin posibilidad de hacer frente a ningún ataque. Es que en toda esa zona del mar próximo a las costas de Inglaterra, sí, debía estar que no cabía ni un alfiler, porque estaban todos los barcos españoles, todos los barcos ingleses, la mar picada, las galernas, todos unos contra otros. Aquello debía ser un mare magnum que difícilmente se podía entender. Además, no podemos ni imaginarnos lograr un abordaje. Y además con problemas de comunicaciones entre ellos, claro, porque las comunicaciones tenían que ser a base de lanzar pequeños botes al agua para que fueran de un barco a otro, tal como estaba el mar, la mitad se perdían. En fin, el duque de Medina Sidonia en todas estas cuenta con un constante avance de su flota y escribe casi diariamente al duque de Parma, mandando mensajeros a los Países Bajos para tener noticia de las tropas de Flandes. Recuerden ustedes que eran las tropas que iban a venir en auxilio de la Gran Armada para conseguir invadir el este de Inglaterra. Pero ni les contestaron. Este hombre, el duque de Parma, no le ha respondido ni una sola vez a los mensajes que Medina Sidonia le ha mandado. Medina Sidonia convoca pues un consejo de guerra que recomienda fondear la armada en el puerto de la isla de White hasta que se recibe una respuesta del duque de Parma, diciendo si viene o no viene por fin y qué diablos pasa. Diciendo ya a ver si los tercios de Flandes están listos para zarpar y dirigirse al encuentro de la armada. Pues el 4 de agosto el duque de Medina Sidonia ordena poner rumbo al puerto, pero el escuadrón costero de los ingleses les presenta combate y los conduce a unos bajíos peligrosos cerca de la costa. En ese momento, Drake, Howard y John Hawkins conducen sus escuadrones hasta situarse en medio de nuestra armada, donde ahí se libró una batalla de varias horas y la armada nuestra abandona por fin la isla de White, dirigiéndose al paso de Calais a la altura de las Gravelinas, más o menos, sí, confiando en que el duque de Parma esté listo para el encuentro. El duque de Parma. Complicado todo, ¿eh? Muy complicado. Y el duque de Parma, verás. Bueno, cuenta. Al día siguiente, el duque de Medina Sidonia recibe por fin una carta del duque de Parma donde le avisa de que aún no había embarcado a los soldados. Esto se debió a que el duque de Parma no había recibido el primer mensaje que le mandó el de Medina Sidonia, en el que se informaba de que la armada había partido de Lisboa, pero aún así dispone sus tropas para embarcarla.
Medina Sidonia ancló la armada en el puerto de Calais y allí aguardó a la llegada de las tropas que venían de Flandes a bordo de sus gabarras. Hopkins decidió prender fuego a 8 brulotes y lanzarlos contra las naves españolas, lo que hizo cundir el pánico entre los españoles, que cortaban los cables de las anclas, dispersándolos esos navíos el viento hacia el Mar del Norte. A la mañana siguiente, solamente 5 botes permanecen anclados, eso sí, rodeados por la flota inglesa. Pues bueno, ya tenemos a nuestros barcos españoles en el Mar del Norte, y dispersos y desorientados, y cada uno por un lado. Los ingleses, naturalmente, fueron a atacarlos. Medina Sidonia maniobró para hacer frente al asalto y su galeón, el San Martín, recibe nada menos que 107 impactos directos en su casco, mástiles y velamen. Los ingleses atacaban a los barcos españoles desde tan cerca que incluso se intercambiaban insultos. Sí. Esto parecía un poco la guerra de Hitler. Sí, no, pero la verdad es que anda que no era duro un abordaje, madre mía. Y la agresión al final finalizó, pero finalizó porque los barcos ingleses agotaron su munición. Ya no tenían con qué disparar y se terminó la agresión. El duque ordenó a sus barcos que se reagruparan y ante la negativa de algunos navíos, marcó, bueno, era lo que les faltaba, ya éramos pocos y la bolita empezó con mareo, pues mandó a ahorcar a uno de los capitanes insubordinados, dejando sus cuerpos, eso sí, colgando del penol como advertencia, como aviso a navegantes, y nunca mejor dicho en este caso. Sin embargo, la respuesta de su segundo comandante, Martínez de Recalde, del que ya les he hablado, que también se niega a reagruparse, obligó al duque a reconocer su derrota. Y aquí hemos perdido todo lo que había que perder, así que vámonos para casa. A esto siguieron las grandes dificultades de la Armada Española para recalar en los puertos flamencos, claro. Y un empeoramiento repentino de las condiciones meteorológicas de la flota de la zona, lo que llevó a la flota a recalar en sus puertos esperando que mejorara el tiempo. La flota española, que andaba por el Mar del Norte por causa de los vientos, tuvo que rodear las islas británicas por Escocia y descender luego bordeando Irlanda para poder dirigirse a los puertos españoles, con los subsiguientes desastres y hundimientos en las abruptas y tormentosas costas británicas que causaron un sinfín de bajas entre los españoles. Sin embargo, hay un estudio del historiador español José Luis Casado Soto, en un estudio de 1987, que demostró con un seguimiento de cada navío que, según la contabilidad de la Armada y la Administración de la Armada posteriores, que en todas las pérdidas no superaron los 35 buques, el total de las pérdidas que sufrió España, siendo todos estos navíos de transporte y de navegación mediterránea. O sea que en el viaje de vuelta los galeones llegaron intactos y no naufragó ninguno de ellos. Se cuenta, como todos hemos oído, que a la vuelta de la Armada Española, Felipe II dijo: yo envié a mis naves a pelear contra los hombres, no contra los elementos. Y es verdad que los elementos, por falta de una agencia meteorológica más experimentada, los elementos jugaron una mala pasada a la política del rey. En el margen de una de las cartas enviadas al duque de Parma aparece escrita por el propio rey la frase: en lo que Dios hace no hay que perder ni ganar reputación, sino hablar de ello, sin más. Sí, claro. Una tergiversación también bastante frecuente relativa a este episodio histórico es la idea de que la flota inglesa era muy inferior en número de barcos y de cañones a la española,
y que a pesar de ello los ingleses consiguieron con su pericia y astucia derrotar a la flota española. Esto, lógicamente, una anécdota comentada por los ingleses, sí les puedo decir que es absolutamente falso, ya que en realidad los barcos ingleses superaban en número a los españoles, a pesar de que la flota española superaba en tonelaje, eso sí, a la inglesa. Y la flota española era a priori más poderosa desde el punto de vista de tonelaje. De hecho, la flota movilizada por los ingleses constaba de 226 barcos, aunque 163 eran barcos mercantes, y entonces la flota inglesa consistía en 63 barcos armados frente a los 137 que componían la grande y felicísima y derrotadísima armada nuestra. En cuanto al número de cañones, la flota española contaba con 2.431 cañones, mientras que la inglesa tenía aproximadamente unos 2.000. Qué bien la contabilidad. Y otro hecho importante, que también es muy poco conocido, es que los marinos ingleses fueron a su vez diezmados por causas ajenas al combate, ya que unos 9.000 marineros ingleses fueron víctimas de sendas epidemias de tifus y disentería que estallaron a bordo de sus barcos inmediatamente después del enfrentamiento con la flota española. La realidad es que a la batalla siguieron todo tipo de disturbios y enfrentamientos políticos que estaban provocados por las penalidades pasadas por los combatientes ingleses, que hay que decir que murieron por millares en un total abandono por parte de sus autoridades y que tardaron meses en cobrar sus sueldos debido a que la guerra llevó al borde de la bancarrota tanto a la corona española como a la inglesa. Felipe II, en ese sentido hay que decir que no permaneció inconsciente a las calamidades de los soldados y marinos españoles y soportando en el transcurso, que habían soportado muchas penalidades en aquella desastrosa cruzada. Pero Felipe II hizo cuanto estuvo en su mano para aliviar sus sufrimientos y en vez de recriminar la derrota de Medina Sidonia, le ordenó que regresara a Cádiz y reanudara allí su gobierno. Otra cosa fue la conducta de la reina Isabel de Inglaterra, cuya preocupación constante era la de reducir gastos. Dejó morir de hambre y de enfermedad a tan alto número de sus marinos que 3 días después de haber regresado de la persecución, escribe Burghley: las enfermedades y la muerte están causando estragos entre nosotros. Resulta doloroso ver cómo muchos de nuestros hombres fallecen tirados en las calles. Valdría más, sigue diciendo, que Su Majestad la Reina hiciera algo en su favor, aun a riesgo de gastar unas monedas, y no los dejara llegar a semejante extremo. Fue una pena que no existieran, como decía al principio, las comunicaciones que hoy conocemos. Vamos, una simple fotocopiadora habría sido muy útil. El fracaso de nuestra flota se debió sin duda a una mala predicción meteorológica y al fallo de las comunicaciones entre ellos y entre la flota y Flandes. El comandante de la flota, el duque de Medina Sidonia, pobre hombre, tenía un comportamiento ejemplar, incluso heroico, a pesar de que no era el hombre más preparado para manejar esta flota. Tuvo la vergüenza torera de retirarse, recluirse en su casa y no volver a decir ni media palabra de esta aventura. La verdad es que, en fin. Bueno, la semana que viene más, José Luis. A la semana que viene más y con temas nuevos dentro de nuestra historia. Secuencia histórica. Amigo José Luis García Garsado, muchísimas gracias.
Ha sido un placer como siempre, amigos. Venga, un abrazo. Adiós, amigo. Luego, Y les dejamos, dentro de un rato volveremos, ¿vale? Pero, ¿qué iba a decirles? Sí, queremos hablarles del ferrocarril. Ahora, en un ratito, tenemos con nosotros al presidente de la plataforma, Jorge Núñez, y a Jesús López, un hombre que también lleva muchos años luchando por nuestro ferrocarril. Hasta dentro de un rato, amigos. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.